escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere poderles compartir, así sea un poquito de mi experiencia, a ver si de repente a alguna persona le puede funcionar, pues como mi experiencia pues como darles algunos consejos de pronto para potenciar su creatividad o su negocio o su emprendimiento o lo que sea que estén haciendo relacionado obviamente con la industria creativa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el escenario es todo tuyo. Qué nervios. Bueno, nada, básicamente, bueno, sí, como tú ya me presentaste, mi nombre es Luisa Castellanos, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como Luisa Loíza. Inicialmente yo empecé a estudiar disque odontología, un poco por presión familiar, y después obviamente me di cuenta que pues como que lo que yo quería hacer era dedicarme al tema del diseño, siempre como que al principio pensaba estudiar arquitectura, ya después se fue dando mejor y me metí al tema del diseño de modas, y justo estudiando diseño de modas encontré la ilustración de moda. Siento que todavía en Colombia el tema de la ilustración de moda y la ilustración textil todavía no es como un terreno como muy conocido. Sin embargo, a mí me interesó mucho porque en un proyecto en la universidad, yo estudié en la Manuela Beltrán en Bucaramanga, nos pusieron a hacer una colección inspirada en un libro, y como yo no era muy buena cosiendo ni haciendo patronaje, la profesora me sugirió, y como ella sabía que a mí me gustaba dibujar, me dijo, bueno, ¿y por qué no haces algo con los textiles? ¿Por qué no pintas? ¿Por qué no haces un estampado? Efectivamente así fue. Y cuando me entregaron la tela como con el estampado que yo había creado, desde ahí lo supe, y supe que quería pues dedicarme al área del diseño textil, ilustración textil. Todavía no tengo muy claro, o sea, como que los nombres varían un montón, puede ser o diseño textil o ilustración textil. Y así fue que comencé. Digamos que una de las herramientas más importantes para mí fue el tema de las redes sociales. Yo obviamente inicialmente publicaba mucho como en mis redes, como que contaba un poco del proceso, obviamente pues cuando tenía muchísimo más tiempo. Empecé a aplicar a muchas convocatorias nacionales e internacionales. Fue un momento maravilloso para aplicar porque cuando tú eres estudiante, siento que como muchas de esas convocatorias como que te cobijan. Y obviamente muchos de los el requisito más importante pues de algunas de esas convocatorias es que tú sigas siendo estudiante. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo en la universidad poder acceder a esas convocatorias, porque aparte pues de tener la posibilidad de ganar algo, no sé, ya sea un reconocimiento, dinero o lo que sea, fue como una oportunidad para entender un poco la dinámica de lo que es ya como trabajar con un brief, trabajar con un mood board, tener una paleta de color que, si bien lo enseñan en la universidad, digamos que en el mundo real es un tema completamente distinto. Entonces creo que el tema de aplicar a convocatorias fue algo muy importante para mí, y es algo que yo recomiendo muchísimo. Cuando empecé como a pulir, ¿no? Mi arte, mi creatividad, ahí fue que empecé a utilizar ya full 100% el tema de las redes sociales. Digamos que a mí siempre me ha gustado mucho el manejo de las redes sociales, cómo te conectan con las personas, cómo puedes llegar a conectarte, no sé, con alguien del otro lado del mundo, que alguien conozca tu trabajo. Entonces creo que exprimí un montón eso, y empecé a contactar, ya cuando me sentía un poco como más pulida con mi portafolio, empecé a contactar a diferentes marcas, a diferentes revistas. Para mí fue muy importante lanzarme, ¿sí? O sea, como que muchas veces uno tiene miedo, pero realmente el miedo es a que a uno le digan que no. Y si a uno le dicen que no, pues no importa, no pasa nada, o sea, por lo menos lo intentaste. Entonces eso fue lo que hice al principio. Yo recuerdo que en un día me senté y mandé como 50 correos mostrándole mi trabajo a revistas. O sea, yo cogía la revista más chiquitica hasta la revista que tenía, no sé, un montón de seguidores, un montón de reconocimiento. Al principio sí me alcanzaron a publicar, de esas 50 revistas, me alcanzaron a publicar solamente como 3, pero esas 3 fueron un trampolín gigante porque una fue de Canadá, la otra fue de Chile y la otra fue una revista como a nivel de Latinoamérica, Fashion TV, que en ese momento estaba también en Chile. Entonces, digamos que el haberme lanzado de esa manera, ¿no? Fue muy importante para el crecimiento de mi carrera, y esa combinación con aplicar a las convocatorias y hacer el uso de mis redes sociales, creo que fue pues como la receta que a mí me funcionó para empezar a ganar clientes. Y ya obviamente después empecé a trabajar con varias de la mano de marcas colombianas que se empezaron a meter ya como en el tema de los estampados, de la ilustración textil.
porque siento que en Colombia todavía está esta idea de que, no sé, que uno ve algo en internet, compras de un banco de imágenes y eso ya lo haces parte de tu, pues, de tu colección y siento que como que el empezar a trabajar y mostrar que puedo hacer un estampado dependiendo del concepto de tu marca, dependiendo de lo que quieras, eso como que abre un mercado también súper chévere e interesante. Y ya hoy en día pues siento que hay más como, hay más personas trabajando como en esta modalidad que es la ilustración textil. Digamos que para mí el tema de los clientes al principio es algo muy duro porque yo no voy a decir que me llegaron porque la revista me publicó. Obviamente siento que a todas las personas del área creativa como que en la universidad no se nos enseña muy bien a negociar el costo de nuestro trabajo y creo que al principio fui un poco torpe con eso, pero bueno, ahí como dicen que a los golpes se aprende y yo pues tuve que cometer un par de errores para entender como el valor de mi trabajo. Digamos que algo muy importante, pues como para construir esa relación con mis clientes y de pronto, pues garantizar de que volvieran a trabajar conmigo es desde el inicio ser muy clara con mi trabajo y cuáles son los términos en los que yo trabajo. Si desde el principio tú no llegas como explicando muy bien lo que haces o poniendo tus límites, muy probablemente la relación con este cliente no vaya a ser tan buena y de pronto no vaya a haber la oportunidad que te llamen de nuevo. Digamos que durante mi trabajo, obviamente, tengo clientes que son desde hace 3, 4 años, como tengo clientes que solamente he trabajado una vez con ellos, lo cual está bien, o sea, no todo el tiempo tenemos que conectar súper bien con el cliente, muchas veces, no sé, es un tema de personalidad, muchas veces hay muchas marcas que llegan como queriéndose aprovechar de tu trabajo y en el momento en el que pones el límite, pues ya no les funciona, pero dentro de todo como ese mar de posibilidades, obviamente hay un porcentaje mayor de que tengas buenos clientes que permanezcan contigo. Digamos que también el estar como practicando todo el tiempo, puliendo mi portafolio me hizo como más competitiva para atraer como, digamos, un poco más de clientes y entender un poco más sobre la dinámica de ser freelance. Como que siento que es también un terreno como súper rocoso, ¿no? Todavía ese término freelance como que le da a uno muchísimo miedo porque si bien hay un mes que es muy bueno, hay otros que no lo son tanto, entonces obviamente el garantizar a un cliente, garantizar 2 o 3 clientes siempre pues es bueno y te da cierta tranquilidad, que es lo que diríamos como tener como un salario fijo, ¿sí? Pero obviamente siendo freelance, siendo ilustradora, pues esto cambia un montón, fluctúa muchísimo, pero lo que a mí más, o sea, como el consejo que yo más, o sea, que yo siempre doy es como que aproveche, o sea, que uno debe aprovechar como esa vida estudiantil, ¿no? Que es donde uno, digamos, está un poco más tranquilo y todavía no se ha enfrentado como al mundo laboral. Entonces yo en el último semestre, que era cuando estaba viendo menos materias, ¿no? De repente solo estaba viendo como el tema de la tesis, aproveché y apliqué a un montón de convocatorias, revistas, como les había contado, mejor dicho, cualquier oportunidad para mostrar mi trabajo, así yo no estuviera muy segura de él, o sea, va a haber siempre alguna persona que le va a gustar lo que estás haciendo. Y obviamente eso también es una motivación para que uno siga dibujando, para que uno se siga puliendo, pero realmente esa motivación empieza cuando uno empieza, perdón la redundancia, valga la redundancia, a trabajar en ello. Entonces, digamos que más o menos ese fue como mi recorrido con los clientes y ya obviamente después vino mi empresa, que como le estaba comentando a Clara una vez, en cierto punto mis clientes siempre me estaban pidiendo lo mismo y siempre era como el mismo tema, siempre querían el mismo concepto y obviamente aquí hay un imaginario en Colombia súper fuerte de lo tropical, de lo chic tropical, jungla, bueno. Y yo ya en un punto estaba un poco saturada de eso porque si bien existen tendencias como que también hace falta como que cada marca adopte las tendencias, pero que le imprima su sello. Y ahí fue que decidí emprender mi marca, lo hice a estudio con un concepto completamente distinto, de pronto saliéndome un poco de lo que me estaban pidiendo normalmente mis clientes y creo que fue un balance muy chévere porque es como mi trabajo normal era hacer lo que mis clientes quisieran, con los conceptos que ellos quisieran y como ellos tienen construidas sus marcas, pero a mí me dio la oportunidad de tener como toda esa experiencia que tuve con clientes, con telas, bueno, con muchísimas cosas, yo también trabajé en oficina, me dio la experiencia para yo poder montar mi marca y saber
qué errores no podía cometer, cómo tenía que enviar un archivo, cómo lo tenía que preparar. Entonces creo que esa combinación de las dos cosas fue maravillosa. Obviamente al principio trabajaba más con clientes que lo que trabajaba en mi marca, ya ahorita se está nivelando un poco 50-50 y yo creo que en este año pues tengo planes de dedicarme full a mi marca. Sin embargo, el poder trabajar con clientes fue algo muy, muy, muy importante para mí para entender un poco toda la industria de la moda y cómo funciona. Básicamente esa es como mi historia, así rápidamente en la ilustración textil. Y pues nada, obviamente súper pues agradecida, yo me siento muy feliz con lo que hago, sin embargo hay que aceptar que es un medio muy difícil, es difícil pero se puede, o sea, con práctica y con inteligencia financiera, con inteligencia emocional, poniéndote límites y poniéndole límites a la gente, creo que es como la receta perfecta para, digamos, decir, puedo vivir pues, de esta profesión. Entonces, no sé, aquí estoy mirando el chat y aquí Clarita me dice, ¿algún consejo para tratar con proveedores? El consejo que yo doy es llenarse de paciencia, porque muchas veces, no sé, en el caso de Eloisa Studio como empresa, es que no tienen alguna tela. Entonces tienes que saber solucionar eso, como no tanto uno quedarse en el no hay tela, no hay tela, no hay tela, sino bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo hacer? Si ellos no tienen esta tela, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra tela me ofreces? O si voy a otro proveedor, o si hago una estrategia en redes sociales para que la gente se aguante un poquito la colección mientras llega esta tela y yo puedo producir. Pero principalmente es la paciencia porque en Colombia el sector textil, en este caso los proveedores son duros y hay que saber manejarlos y hay que saber también lo que les decía siempre de poner los límites. Entonces, básicamente ese fue como, pues, como el mayor consejo pues, que doy en temas de proveedores, pero todos son muy distintos. O sea, hay proveedores que funcionan perfectamente, hay otros que son mucho más lentos. Hay otros que es lo que más nos ha pasado a nosotros y es que si te ven como una empresa pequeña, entonces como que no te paran mucho de atención a no ser de que les pidas 1000 metros de tela. Entonces eso ha sido duro porque también es pararte y decirles como, si tú no me paras bolas a mí, si tú no eres serio conmigo, no vamos a crecer ni tú ni yo, porque puede ser que tú me agilices el tema de pedir una tela, yo pueda sacar una colección, salga bien y la próxima vez te va a pedir más tela. Y creo que eso es lo que ellos a veces no tienen en cuenta, como que solamente ven un número de pedido que le estás haciendo, pero no ven que si ellos te tratan bien, te dan las cosas a tiempo, pues pueden crecer juntos. Entonces creo que eso también es como hacerles entender eso a ellos, como, hey, si tú me tratas bien, si eres cumplido, podemos crecer juntos y la próxima vez no te pido 10 metros, sino te pido 50, y la próxima vez son 100, 300 y que puede pasar, que es algo que ellos deberían siempre tener en cuenta, que todos los clientes son igual de importantes. Bueno, esa era una pregunta que yo quería hacerte, pero ya la respondiste, cómo trabajar con proveedores en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando estamos comenzando un negocio. Pero también tenemos una pregunta en el chat, y esta pregunta es de Mauricio Salamanca. Él dice, ¿tienes varios proveedores en muchas ciudades? ¿O es mejor manejar todos en la misma ciudad? Uf, es que eso varía mucho. Nosotros llegamos en un punto en el que teníamos, por ejemplo, todo lo de telas en una ciudad, lo de estampado en otra. Pero yo creo que o sea, para mí en este momento lo mejor es tener todo en un mismo lugar. Pero no confiarse solamente de esos proveedores, sino tener un segundo plano. O sea, siempre va a pasar algo, siempre va a pasar algo. Te van a decir, se nos acabó esta tela, siempre va a pasar algo. Entonces, obviamente confiar en esos proveedores que uno tiene cerca, pero tener una segunda opción, siempre, 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 siempre. Pero lo mejor es, claro, tenerlos ahí para poder, si pasa algo, cualquier cosa, si hay alguna emergencia, tú poder atender eso rápido y no sentirte frustrado porque no estás en la misma ciudad y no puedes hacer nada. Entonces yo creo que tenerlos en la misma ciudad es una gran opción, pero siempre hay que tener más opciones. Como un plan B. Sí, siempre, siempre, siempre. De acuerdo, muchas gracias. Elkin te pregunta, ¿tu trabajo es 100% digital o entregas producto físico? ¿Cómo manejas la logística de entrega? Bueno, pues digamos, hablando de Eloisa Studio, de mi marca, yo soy como la directora creativa, ¿sí? Entonces yo gestiono todo lo que es el diseño de estampados y el diseño en general de las prendas. Trabajamos de la mano con una diseñadora y mi hermana, que es la persona que se encarga de todas las operaciones, es la que se encarga de hacer las pruebas, porque yo no vivo en Colombia, yo en este momento vivo en Ámsterdam. Entonces ella es la que se encarga de toda la parte logística.
se encarga de revisar la producción, se encarga de mirar que la tela esté bien, se encarga de negociar con las empresas de envíos. Entonces, digamos que ella es la que maneja todo ese tema. O sea, yo obviamente estoy de la mano pendiente con ella, y muchas veces sí he sentido acá la frustración de no manejar mi empresa en Colombia, ¿no? Como que es duro, pero tengo una persona a la que puedo confiar, que es ella, y ella es la que se encarga de todo. Y acá dice cómo manejas la logística de entrega, eso ya es dependiendo de cada persona, de cada cliente en donde esté, porque obviamente si a nosotros nos piden algo en Estados Unidos, si nos piden algo en Europa, en Australia, es diferente la logística y la empresa que si te piden algo, por ejemplo, si estamos en Bogotá, si nos piden algo ahí mismo en Bogotá. Hay veces los podemos enviar el mismo día, hay otras veces que no, pues que hay que negociar esos términos con el cliente. Para acá te preguntan que lo mismo que Elkin, pero sobre la estrategia en la pandemia. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, nos tocó volvernos muy creativas porque obviamente sabíamos que la gente, o sea, bueno, mi primer pensamiento fue, la gente está en la casa mirando cosas en internet. Entonces, es una oportunidad o sea, sabíamos que iba a ser un año muy duro en tema de ventas, pero dijimos, vamos a aprovechar este año para hacer fidelización. Sí, así se dice, sí. Vamos a conectar más con nuestros seguidores, con nuestros clientes, y efectivamente eso fue lo que hicimos. Entonces me empecé a mostrar yo un poco más en redes sociales, detrás de la marca, empezamos a hacer juegos, empezamos a hacer quizzes, empezamos a hacer dinámicas, obviamente sin cansar a la gente, porque ya obviamente todos sabíamos que estábamos en cuarentena y que estábamos encerrados, pero la estrategia en redes sociales fue muy importante y creo que eso generó una comunidad súper chévere que se vio reflejada ya cuando las cosas empezaron a tranquilizarse, ¿no? Entonces creo que fue una gran oportunidad también para nosotros como repensarnos qué era lo que estábamos haciendo y pues cambiar de plan. O sea, ahí nos tocó todo lo que teníamos planeado, chao, nada de eso sirvió, nos tocó hacer nuevas cosas y creo que fue muy bueno para la empresa, a pesar de que fue un año muy, muy duro en tema de ventas. Por supuesto. Bueno, yo tengo una pregunta. Tú estabas nombrando durante tu relato acerca de hacer empresas dos cosas y fuiste reiterativa en ellas. Yo busqué, mandé muchos correos, toqué muchas puertas. ¿Tú crees que como emprendedor eso hace un diferencial, Luisa? Sí, o sea, a ver, en el tema, dependiendo. Si tu estrategia es si tu estrategia es venderle directamente al cliente, enfoca todas las energías por atraer al cliente. Entonces, haz marketing, cómo vas a hacer para mejorar el producto, cómo vas a hacer para mejorar todo el tema de la logística, qué le vas a brindar a tu cliente. Pero si como emprendedor o como marca de moda en este momento hablo yo, lo que tú quieres es que tiendas mayoristas te compren o boutiques o concept stores, hay que tocar todas las puertas. Muchas veces esa manera de tocar la puerta es contratar un PR para que esta persona te presente a las demás tiendas, pero muchas veces nosotros inicialmente mandamos demasiados correos, no te imaginas, con catálogos, obviamente, donde hablaban bien de la marca, algo corto, algo al grano, porque muchas veces abren los correos y si ven una diapositiva de 10, 20, una presentación de 10, 20 diapositivas, van a decir, no, qué pereza, no. Entonces, ser súper claras y nos dimos cuenta que definitivamente, como nosotros queríamos hacerlo, es business to consumer, o sea, del negocio al consumidor. Pero muchas marcas deciden la otra estrategia, que es venderle a las tiendas, y ahí es donde hay que tocar, donde hay que tocar, donde hay que tocar, donde hay que hablarle a donde hay que hablar, mira, te ofrezco mi producto, ya sea por Instagram, por correo. Hay que volverse un poquito intenso. Si les escribiste el correo y no te contestaron, pues vas y les escribes en Instagram. Obviamente sin ser invasiva, pero yo creo que, o sea, lo peor que te pueden decir es que no, o que no miren tu correo y pues nada, o sea, formulas un correo bien hecho y se lo mandas a varias personas, obviamente pues buscas los nombres de los dueños de las tiendas para que se vea un poquito como más cercano, pero efectivamente hay que tocar puertas, o sea, sí o sí. Luisa, No te muchísimas ya. gracias. Luisa, No, muchísimas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Creo que ha sido enriquecedor. Entonces, te agradecemos y no, espero. muchísimas gracias por la invitación, ojalá les haya podido servir y cualquier pregunta que tengan, también estoy en mis redes sociales,